Ok amigos, bienvenidos a este video número 4 de la serie de videos de Node.js creando una API robusta con Clean Architecture y DDD. Bien, en el último video nos quedamos trabajando con los controladores de usuario, básicamente estos dos endpoints. Y creamos el endpoint de getUsers y createUsers. Entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar es actualizar a la versión número 12 de Node.js. Al momento de grabar este video, esa es la versión beta que se encuentra y nos da la facilidad de usar propiedades privadas y públicas de una mejor forma en las diferentes clases que tengamos. Pues para esto vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir Node.js y vamos a ir a la página oficial. Si se fijan, tenemos la versión LTS, que es la recomendación, o sea, es la que es recomendada para la mayoría, es la 10.15.3. Pero vamos a actualizar a la versión .12.2.0 que nos permite, nos da bastante beneficios para nuestro proyecto en este caso. Simplemente clicamos acá y dependiendo del sistema operativo él va a detectar, en este caso yo estoy en Mac y lo instalan. Entonces, si quieren saber qué versión de Node.js tienes, pues simplemente digitas el comando node b y él te dice la versión actual. Y fíjense que tengo acá la 12.2.0. Si estás viendo este video en un futuro, posiblemente hay una versión mucho más avanzada, así que valdrá que utilices la última, no importa. Ok, simplemente cierro esta consola y continuamos. Una vez instalada la versión número 12 de Node.js, vamos a proceder a desinstalar Structure, que es la librería que nos ayudaba a crear las clases con los atributos y las restricciones. Para esto vamos a typear npm uninstall y vamos a copiar Structure. Simplemente la desinstalamos y automáticamente se quita de nuestras dependencias. Bueno, esperamos que complete el proceso y simplemente cierro la terminal. Bien, entonces vamos a darle forma a nuestra aplicación. Para ello, vamos a ir a nuestras entidades del DAL, de la capa DAL. Y fíjense que solamente tenemos users, en este caso usuarios. Vamos a comenzar modificando esto. Voy a crear una constante y voy a decir que eso va a ser user. Y entonces aquí debajo, en vez de retornar directamente, lo que voy a hacer es un return de user. Y es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué lo hice de esta forma? Pues sencillo, simplemente voy a copiar un pequeño trozo de código que ya tengo y lo voy a explicar. Entonces, a user, invocamos como user, es un modelo de Sequelize. Vamos a invocar una propiedad que se llama associate, que lo vamos a igualar simplemente a una función que nos va a servir para hacer las relaciones con las demás entidades de nuestra base de datos. Recuerden que estamos trabajando en un sistema de una escuela, entonces la lógica sería que un estudiante, en este caso user le colocamos, pero hace referencia a un estudiante, se encuentre en un curso. Entonces ese curso tiene materias y así sucesivamente. Eso lo vamos a ir definiendo durante el desarrollo. Muy bien. Entonces tenemos user, la entidad belongs to, vamos a hacer referencia al modelo de classrooms que no lo hemos creado todavía, pero lo vamos a crear. Y vamos a decir que su foreign key es una columna que tiene esa tabla que se llama Classroom ID y que se va a llamar Classrooms. Y vamos a decir que tiene una relación de users to many, de uno a muchos, y se va a llamar users course, básicamente en la tabla de cursos, y va a ser un foreign key que se llama ID, que la ID corresponde al ID de la tabla courses. Muy bien, eso es todo por la tabla de usuario. Vamos a guardar y vamos a proceder entonces a crear esta tabla que no la tenemos. Muy bien, entonces esto es un modelo de Sequelize. Recuérdense que esa entidad es totalmente diferente a la entidad de nuestro domain, a la entidad de nuestra aplicación. Entonces creamos simplemente Classrooms.js. Entonces, para ahorrar un poco más de tiempo, ya lo tengo ya creada, simplemente voy a copiar y voy a pegarlo acá. Si se fijan, es lo mismo que la entidad de user, es bastante parecida. Entonces simplemente usamos userString para invocar el modo estricto de JavaScript. En este caso me creé una variable que en este caso debería ser una constante también, se llama classroom, y inicializo el modelo de Sequelize, que la tabla se va a llamar classrooms, aunque se lo especificamos aquí abajo también, y le indicamos que va a tener un campo ID que es integer, primary key y auto increment, igual que en students. Y tenemos otro atributo que se llama class name, que es de tipo string. Muy bien. Tenemos también una asociación, una relación de uno a muchos con usuarios. Entonces ahí queda claro la relación que hicimos anteriormente. Básicamente, fíjense que aquí en users estamos haciendo referencia con classroom
Y aquí tenemos en Classroom la referencia para que el user la pueda interpretar. Muy bien. Entonces vamos a continuar también definiendo que tenemos cursos, ¿verdad? O sea, nuestra escuela, en nuestro colegio, nuestra escuela, como le queramos llamar, hay cursos. Entonces para esto vamos a crear otro modelo que se llama el course. Y vamos simplemente a copiar para ahorrar un poco más de tiempo. Esto es casi lo mismo. Recuerden que este código va a estar disponible en el repositorio de GitHub. Pueden simplemente copiarlo. Lo importante acá es entender lo que está haciendo Sequelize por nosotros, entender básicamente este código. Entonces, hasta aquí, igual que la otra vez, es una constante, buena práctica sin darle una constante. Y básicamente es lo mismo. Fíjense acá que tenemos una relación. Aquí aparece una nueva entidad que aún no hemos creado, que es Lectures, que son básicamente las materias, las clases. Entonces, simplemente voy a dar un enter aquí para que se lea mejor. Y estamos preparando Associate porque se asocia con Users. Este nombre es el nombre que le ponemos a nuestra tabla de Models. Yo voy a hacer un debug más adelante para que vean que Models simplemente son las entidades que tenemos creadas. Y aquí hacemos una relación con Lectures. Entonces, muy bien, guardo acá. Pero Lectures no existe todavía. Entonces, ¿qué le parece si la creamos? Voy a crear aquí. Empezar la tecla A, Lectures. Y vamos simplemente a copiar este código también para agilizar. Muy bien. Entonces, el modo estricto, tenemos acá otra vez una constante. Lo que pasa es que estoy reutilizando código de un proyecto viejo que hice para avanzar un poco más rápido. Entonces, seguimos acá. Tenemos Lecture, que es un modelo, por así decirlo. No, por así decirlo, no, es un modelo realmente. Y tiene tiene una asociación, tiene una relación, más bien es la palabra, con cursos. Entonces aquí tenemos que una lectura pertenece a un curso. O sea, una materia pertenece a un curso. Muy bien. Entonces, el foreign key va a ser lecture ID y retornamos simplemente esa entidad. Muy bien, entonces falta una sola, que es la relación entre el curso y el usuario o el student. O sea, porque recuérdense que un estudiante puede tener varias materias. Es decir, yo como estudiante puedo tener introducción a base de datos, puedo tener programación 1, puedo tener estructura de datos, etcétera, matemática, whatever. Entonces, yo como estudiante puedo tener varias materias. Entonces, es una relación de mucho a mucho. Entonces, cuando se crea una relación de mucho a mucho, lo recomendable es crear una tabla nueva. Entonces, para eso, vamos a crear una tabla que se llame Users Courses. User Courses. Y le vamos a colocar acá. Entonces, voy a copiar el código nuevamente y lo voy a colocar. Fíjense que es algo bien sencillo. La tabla se llama Users Course y define simplemente un User ID que corresponde al usuario, al estudiante, y un Course ID que corresponde al curso que está cursando dicho estudiante. Este segundo parámetro que le pasamos a la función define de Sequelize es para que no nos cree el timestamp, que simplemente esto es unos campos que se crean en la tabla de actualización y de creación. Es muy buena práctica usarlo, pero en este caso no lo veo útil. O sea, no le tenemos utilidad. Entonces, por ahora lo voy a obviar. Quizá en un futuro lo activemos nuevamente cuando entremos en la parte de los migrations, que es un tema también a tratar en este curso, pero lo haremos en un futuro en caso de necesitarlo. Muy bien. Ya tenemos las relaciones básicamente de nuestra API del colegio en su fase básica. Muy bien, entonces otra cosa que quiero hacer es ir a la parte del container y comenzar a organizar esto, que la última vez lo dejamos bastante regueroso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a organizar los registers por capas. Por ejemplo, user controller pertenece a la capa de donde está también el server, que es el API. Por tanto, bueno, voy a mover presionando Alt, flecha hacia arriba. Y voy a eliminar esto acá. Voy a colocar coma acá porque recuérdense que en los objetos los elementos están separados por coma. Muy bien. Esto del router también va hacia arriba, pero lo voy a poner un poco más aquí. Muy bien. También esta ruta del usuario va en la capa de users, de API, perdón. Por lo cual lo voy a colocar en este solo register. Y me voy a llevar también en este trozo de código. Bien, los servicios los vamos a dejar solos porque son una capa. User Repository de igual forma también lo vamos a dejar solo. Ok. No sé si se acuerdan que en el video número 2 estaba explicando un poco de la arquitectura y decía que la lógica de negocio no sabía si crear una capa nueva que se llamaba Business o crearle simplemente en el dominio de nuestra aplicación. Pues lo vamos a hacer así. Como nuestra arquitectura es DDD, basada en el dominio,
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear la lógica de negocio, los business, en nuestra capa de domain. Los mappers se van a pique, como decimos acá en Dominicana, se van a eliminar. Antes que nada vamos a seguir acá organizando un poco esto porque todavía está. Vamos a colocar acá, me dan un segundito. Vamos a colocar acá, vamos a decir un comentario aquí, simplemente a start. Vamos a poner acá toda la configuración de la aplicación, como el config, por ejemplo, para simplemente tener una organización a la hora de saber dónde van las cosas. Vamos a colocar aquí las rutas. Bien, vamos a hacer otro aquí, sección. Esto es opcional, simplemente es para tener una organización del código. Bien, aquí vamos a tener los services, que van a ser varios. Vamos a tener acá los repositorios, repositories. Y esa ruta vamos a llevarla acá arriba, user routes. Bien, y vamos a crear otra entidad más, otro apartado para la configuración de nuestra base de datos. ¿Qué le parece? Entonces lo voy a mover hacia acá arriba. Muy bien, y guardamos. Eso es todo por esa parte. Entonces decía que los mappers se iban a ver modificados básicamente porque vamos a utilizar una librería bastante útil que creó un compañero que se llama Automapper.js. Los que vienen de un lenguaje de programación como C# van a saber que Automapper lo que ayuda es a mapear las entidades de una capa a otra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero en esta ocasión, en el video anterior, la habíamos creado nosotros. Entonces, mi compañero creó algo bastante sencillo y mucho más fácil. Así que simplemente vamos a ir acá a Google. Bien. Y vamos a colocar Automapper-js y vamos a colocarle npm al final. Si se fijan, esta es la tercera que aparece. Entonces, asegúrense de que sea Automapper-js, la seleccionan y si vienen acá, fíjense que esta es la que está creada por Alexis Mateo. Esa es la que vamos a usar. Su uso es bastante fácil, la instalamos en el proyecto, la importamos donde la vayamos a usar. Fíjense que esto es un modelo que vamos a ver cuál es la ventaja de la versión número 12 en Node.js. Bueno, a partir de la versión número 12, que podemos sacar esto fuera como se usa en C# o en Java. Y el uso es bastante fácil. Simplemente usamos mapper, nuestro modelo al que lo queremos mapear y el objeto que queremos mapear. Entonces vamos a ello. Para esto, la carpeta de mapper la voy simplemente a eliminar porque realmente no la vamos a necesitar en este caso. Pero en mi dominio sí me voy a crear una carpeta que se llame motors y me voy a crear un archivo que se llame index.js y me voy a crear voy a exportar, en este caso no está creado, pero voy a exportar un user. Bien, entonces este user que tenemos aquí que habíamos creado, lo voy a mover a models y me voy a llevar structure porque ya lo habíamos instalado, no lo vamos a utilizar, y me voy a llevar esta parte también que no es nada útil y me voy a llevar también esto. Bien, entonces fíjense qué fácil es ahora. Nuestra entidad por ahora de usuario lo único que tiene es un ID, ¿verdad? Que es un número, voy a inicializar en 0. Tiene un nombre, lo voy a inicializar con un string vacío, y tiene un last name que simplemente también es un string que lo voy a inicializar vacío. Bien, simplemente con esto ya tenemos nuestro modelo creado. Entonces, ya teniendo claro que esto es nuestro modelo, este mapper ya no lo necesitamos, fue el que eliminamos anteriormente. Bien, entonces en mi domain me voy a crear un archivo que se llama user-business.js. El business es el archivo del domain. Básicamente la comunicación va a ser la siguiente: nuestra API recibe un request. Bueno, pues nuestra capa API llama a la capa de servicios, al mismo user service. Este user service, en caso de que tenga que comunicarse con un servicio exterior, ya sea Facebook, Twitter o otro sistema que hayamos hecho, otra API, lo hace. O sea, esa es su responsabilidad. O simplemente también invocar a la capa de dominio. Entonces, la capa de dominio va a recibir esa información que hemos enviado a través de la API, va a aplicar alguna lógica de negocio, va a realizar algún cálculo o alguna transformación y se la va a pasar a la capa de DAL. Entonces, la capa de DAL, su única función es interactuar con la base de datos que estemos usando, con una o con varias bases de datos. Y va a persistir
y a interactuar con la información en la base de datos. Entonces ese es el flujo. Entonces aquí vamos a crear simplemente una clase que se llame user business y vamos a exportarla. User module.export. ¿De quién? De user business. Bien. Entonces, para comenzar a tener ya un poquito de sentido en todo esto, vamos a ir a nuestro repositorio, vamos a comenzar a modificarlo porque vamos a cambiar algunas cosas y recuérdense que esto es un curso con las mejores prácticas. El caso de que lo que ustedes vieron en el video número 3, eso no es lo definitivo. Lo que vieron en el video número 1 tampoco. Lo que están viendo en este video tampoco. Cuando vienen a ver, mañana subo otro video y lo cambiamos hasta llevar siempre a las mejores prácticas y obtener un API con calidad. Bien, entonces vamos a ir a nuestro DAL, en este caso a nuestros repositorios, y vamos a ir a User Repository, que es el único que tenemos por ahora. Bien, la función de getUsers la vamos a dejar intacta porque eso obtiene todos los usuarios, pero vamos a tener una que se llama getUser que obtiene un solo usuario y lo obtiene mediante un ID. Fuera bueno colocarle user ID aquí, eso va a depender de ustedes. Se entiende que user ID porque estamos en la entidad de user. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a retornar ¿a quién? Bueno, voy a hacer una búsqueda en mi base de datos, en mi modelo de users, y voy a utilizar una función que se llama find_one, que es de SQLize. Y esta función recibe un objeto con diferentes condiciones. Un objeto que tiene una propiedad where, que a su vez es otro objeto. Y le voy a decir, bueno, mira, yo quiero que tú me busques por ID. O sea, donde la propiedad de ID sea igual, yo puedo decir ID aquí también, pero con la estructuración de objetos vale más colocar acá simplemente el ID. Y JavaScript se encarga de hacer lo mismo, de hacer esto. Bien. Listo este método. Entonces ya tenemos nuestro método de create, que lo vamos a dejar exactamente igual también, no lo vamos a afectar. Entonces vamos a cargar otro que se llama update user. ¿Y qué va a recibir update user? Pues simplemente el ID del usuario que queremos actualizar y la información. Y voy simplemente a retornar this, voy a comunicarme con mi base de datos, mi entidad de usuarios, y le voy a decir un método que se llama update, que es de SQLize igual. Le voy a pasar información y como segundo parámetro le voy a pasar una condición igual que hicimos en el getUser. Le voy a decir donde la ID sea igual a este ID. Por último, ya se imaginarán, para completar el CRUD, simplemente nos queda el método deleteUser. DeleteUser simplemente recibe un ID, ¿verdad que sí? Porque a él simplemente le interesa borrar un usuario por ID. No podemos borrar todo porque si no se nos borraría la información completa de nuestra tabla. Entonces el método para borrar se llama destroy y este método es bastante útil porque simplemente funciona igual que esto. Le vamos a pasar una condición acá donde él obtenga el ID de que le estamos enviando y simplemente ahí tendríamos nuestro repositorio de usuarios completo por el momento. Entonces, bien, vamos a continuar y a crear otro repositorio más que se llame course. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si se acuerdan, nuestro usuario tiene una dependencia con un curso. Es decir, para que un usuario exista, debe existir un curso primero. Entonces para eso vamos a crear. Simplemente lo voy a dejar por ahora acá. Y repository. Y luego volvemos a él y lo modificamos. Porque si no se me hace bien largo el curso. El video, perdón. Bien. Entonces ya tenemos nuestro repositorio de usuarios bastante completo, o sea, lo tenemos bien. Quizá en un futuro tengamos que venir a modificarlo, pero por ahora está bastante bien. Ok, entonces vamos a ir ahora a nuestra capa de domain y vamos a comenzar a utilizar nuestro repositorio de usuarios. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, a lo mejor ustedes se lo encuentren bien repetitivo, pero aquí va a ir exactamente lo que había en nuestro servicio anteriormente. Entonces vamos a tener un método, ya van a ver por qué. Primero vamos a utilizar el constructor. Vamos a llamar aquí a user repository. Bien, entonces voy a utilizar this user con underscore para especificar. Se supone que eso tiene que ser una propiedad privada, pero ok. User repository, de hecho ya lo soportamos las propiedades privadas. Lo que pasa es que todavía Visual Studio Code, cuando yo lo utilizo, que se supone que es colocándole la numeración aquí delante,
me parece como un error. Entonces, para evitar confusión, prefiero mejor no dejarlo público por el momento. Entonces vamos a ir aquí, voy a colocar un método asíncrono que se llame getUsers. Bien. Esto es algo bien simple, ya igual que ustedes lo saben. En una constante de users voy a hacer un await de quién, de use.repository getUsers. Bien. Y simplemente vamos a retornar estos usuarios. Pero recuérdense que ya no tenemos el mapping. O sea, la información que nos devuelve nuestro repositorio es una entidad de base de datos. Hay información de base de datos. Es decir, que si ese usuario tiene una contraseña, por ejemplo, esa contraseña va a venir de la base de datos, encriptada, pero va a venir. Entonces, realmente al cliente no le interesa ver la contraseña del usuario. Por lo que vamos a comenzar a usar uso de nuestro automapper. Vamos a importarlo aquí, vamos a llamarle mapper y vamos a hacer require de quién, de automapper. No me aparece automapper.js. Es que no lo hemos instalado, claro que no me va a aparecer. Bueno, vamos a venir acá, vamos a decirle npm y lo instalamos. Bien, asegurámonos que está en nuestras dependencias de desarrollo. Bien, perfecto. Entonces, simplemente me voy a importar mi modelo de usuario que se encuentra en Motors, que lo creamos. Por eso fue lo que le pusimos el index, pero acá no lo hemos... Déjenme ver algo, espérense. Sí, exactamente, ya está referenciado, fue que me equivoqué. Bien, entonces tenemos nuestro Motors en nuestro business, user business, y vamos a comenzar a utilizarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simple. Vamos a decirle entonces a esos usuarios que tenemos de base de datos, vamos a hacerle un map. Vamos a utilizar map. Recuerden que esto es un array. Los arrays en JavaScript tienen un mundo de funciones, tienen bastantes funciones. Una de ellas es map. Pueden ver la documentación si no saben cómo usa, pero eso recibe un predicado, recibe un callback. Entonces, simplemente voy a mencionar a ese usuario con una función de flecha. Él va a recorrer cada elemento. Y vamos entonces acá, esto es un buen lugar para llamar a mapper y decirle que mi entidad de usuario del dominio, o sea, que mi entidad de base de datos se va a convertir a esa entidad de dominio. Entonces, este user es una entidad de base de datos, pero si la pasamos así, nos va a ocasionar un problema porque hay bastantes propiedades que tiene SQLite que no van a ser reconocidas. Entonces, para esto, para limpiarla, vamos a hacer un toJSON, que es una función que tiene SQLite para convertir básicamente la entidad a una entidad limpia sin los atributos nativos de SQLite. Bien. Entonces, seguimos con el método de getUser. Es bastante simple. Recuérdense que ese método recibe un ID. Entonces, ese usuario, vamos a hacerle un await de la base de datos y ya aquí el proceso ustedes se lo saben. Es bastante repetitivo. GetUser y vamos a pasarle ese ID. Bien. Entonces, igual, recuérdense que esa entidad es una entidad de base de datos, pues vamos a retornar, vamos a decirle a mapper, nuestra entidad de dominio, ¿de quién? De este usuario que acabamos de buscar. Y ya tenemos nuestro método listo. Bien, continuamos con el método de createUser. ¿Y qué recibe este método? Pues un usuario, el usuario a crear. Entonces vamos a mapear esta entidad que nos está enviando el API. Hay que mapearla a una entidad de base de datos, una entidad que pueda entender nuestra base de datos, ¿verdad? Aunque la responsabilidad del mapeo la podría tener la capa de DAL, es bueno que dejarla con una sola función, que sea de guardar. Así que vamos a darle esa responsabilidad a nuestro dominio. Vamos a decirle mapper. Vamos a mapear ese usuario que llega a nuestra entidad de dominio, que sabemos que nuestro repositorio la admite perfectamente bien. Entonces, nítido, vamos a decir aquí que esto es un createUser. Vamos a hacer una await de this user, perdón, aquí es user repository y el método se llama createUser y le pasamos claramente a nuestro usuario y
Para retornar esto, igual, recuérdense que el usuario creado, SQLite nos retorna el row completo de que se inserta. Por lo tanto, vamos a mapear ese usuario a nuestro usuario de dominio. Muy bien. Excelente. Entonces continuamos con el método de update. Update user. Y update user, si se acuerdan, recibe un ID y recibe la información del usuario. Entonces, de igual forma, debemos mapear ese usuario a una entidad de dominio. Y igual que todos los demás. Update user. Vamos a hacer un await de this update user. Y vamos a pasarle igual nuestro ID y nuestro user. Para retornar, hacemos lo mismo que hicimos en el create. Vamos a mapear este usuario con el update user para que se dé una entidad de nuestro dominio. Muy bien. Entonces, por último, tenemos delete user, que simplemente recibe un ID. Y es bien fácil. Simplemente vamos a... bueno, no, aquí no debemos mapear nada porque es simplemente una ID. Vamos a retornar directamente mejor. Vamos a hacer this user repository.delete user y vamos a pasarle este ID. Bien, excelente. Entonces recuérdense que para este business ser inyectado, es decir, nuestro servicio debe llamar al business y eso lo hacemos a través de inyección de dependencias. Entonces tenemos que registrar ese business en Awilix, en nuestro container, que no lo tenemos. Para esto me voy a crear aquí, muy bien, es una buena opción para aprovechar y crear el business. Vamos a necesitarlo, muy bien, user business. Entonces vamos a hacer un require de esto. Esto se encuentra en domain models, no, perdón, domain user business, que fuera bueno tener un index acá también. Lo tenemos, pero no lo tenemos configurado. Vamos a hacer acá user business require de user business. Y entonces acá simplemente hacemos referencia al domain. Y acá podemos utilizar quien queramos, en este caso user business. Y vamos a registrarlo, vamos a crear un nuevo register para las entidades de dominio. Muy bien. Entonces voy a tener acá user business igual a, vamos a pasarlo como si fuera, vamos a inyectarlo como objeto de una clase. User business, perfecto. Vamos a pasarlo como un singleton. Y excelente, todo está muy bien. Ya tenemos nuestro domain de users listo. Tenemos nuestro repositorio listo. Estos mappers los podemos eliminar porque realmente no los vamos a utilizar. Vamos a validar de que no lo usamos. Perfecto. Y lo podemos eliminar sin ningún problema. Voy a cerrar todo. Bien. Entonces vamos a proceder. Ya trabajamos con nuestro dominio, con nuestros servicios, que son lo que llaman al dominio. Entonces aquí, en vez de llamar a user repository, lo que tenemos que llamar es user business. Entonces vamos a cambiar esto acá. Y aquí vamos a poner underscore user business. Y vamos a copiar aquí y aquí. Bien. Esto en tu domain entity ya no lo vamos a utilizar. Lo podemos perfectamente eliminar, estas dos entidades, y comenzar a usar mapper de la librería de automapper. Entonces, bien, excelente. Entonces tenemos ya aquí nuestro método getUsers. Y deseamos aquí que hiciéramos algo. Veremos ya en un futuro cuando nos conectemos con otra API. Y perfecto, esta entidad es una entidad de dominio. La podríamos devolver exactamente así sin ningún problema. Déjenme corroborar de que cuál va a ser el qué tiempo llevamos. Y bien, ok, perfecto. Entonces vamos a devolver simplemente esa entidad de dominio tal cual. También vamos a crearnos un método asíncrono que se llame getUser, que va a recibir un ID. Voy a copiar esto acá porque es bien idéntico. Voy a cerrar esto por ahora. Voy a colocar que es un solo usuario y simplemente le voy a pasar el ID. Bien, entonces nos queda el método también de create, que lo tenemos. No tenemos que parsear nada, simplemente lo mandamos directamente así. Y esto tiene un create user, que es lo que nos retorna. Bien, entonces vamos a proceder con el método
de update user. Ese método recibe un ID y recibe la información del usuario. Y exactamente al igual que como lo hacemos con la de create, es exactamente lo mismo. Simplemente aquí vamos a ponerle updated, exacto, date, y aquí update sin la D. Entonces tenemos ID, bien, y tenemos user. Perfecto, y lo mismo pasa con el método de delete. Bien, si realmente recibe un ID, excelente, y esto es igual, solo que delete user. Eso es lo que devuelve. Exactamente, bien. Eso, y solamente le mandamos el ID. Delete user. Excelente. Nuestro servicio está sumamente completo. Por ahora, claro. Y bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es que, como no utilizamos este mapping aquí, mejor lo quitamos. Ok. Nuestro servicio está bien. Asegurémonos que hacemos referencia acá. Bien, exactamente. Entonces, ya que trabajamos con nuestro servicio, pues queda la parte del controlador. Recuerden que es una jerarquía. Y vamos a comenzar a su vez a utilizar los métodos HTTP correspondientes a cada petición. Primero vamos a crear los métodos y luego hacemos referencia a las rutas. GetUsers creo que no sufre ningún cambio. O si, bueno, sería bueno, ¿saben qué? Recuérdense que la entidad de dominio y la de base de datos no son iguales y estamos mapeándola, ahí no hay ningún problema, pero la entidad que se sale al exterior, la entidad que se muestra a los clientes, es una entidad diferente. Para esto debemos crearnos un DTO, un Data Transfer Object, que simplemente lo vamos a utilizar para devolverla, o sea, devolver la información en un objeto específico hacia nuestros clientes, un objeto que no involucre ninguna información crítica de nuestro dominio. Para esto en el API me voy a crear una nueva carpeta que se llame DTOs. Y en DTOs me voy a crear un index, como ya lo venimos haciendo desde hace mucho. Lo voy a dejar así por ahora. Y me voy a crear acá un user.dto.js. Esto va a ser una clase que se va a llamar user.dto. Y a su vez se va a exportar esa clase. Muy bien. Entonces simplemente esto es un modelo. Vamos a decir que este modelo nos interesa que el ID salga. Muy bien. Nos interesa también el nombre. Nos interesa el last name. Acá pueden haber campos calculados. Pueden hacer. Por ahora no tiene mucho sentido porque estamos utilizando casi lo mismo en todos los modelos y en casi en todos los métodos también de las diferentes capas. Pero más adelante vamos a ver cómo todo cobra sentido. Entonces simplemente acá voy a exportar user.dto de ese require. ¿De quién? De user.dto. Bien. Entonces estos usuarios son de dominio. Entonces aquí sí tiene sentido que comencemos a utilizar el mapper para mapear esas entidades de dominio a entidades de nuestro DTO. Entonces voy a colocar un let acá, porque si pongo una constante luego no la puedo modificar. Entonces vamos a decir, mira, a estos users hámele un map. Y ese map, como tú vas a recorrer todos esos users, aplícamele un mapping. Y simplemente yo quiero, también tenemos que importar el DTO. Vamos a hacer referencia a la carpeta DTO. Y aquí entonces hacemos referencia a nuestro user DTO. Entonces aquí este es nuestro modelo para el cual queremos mapear. ¿Y qué es lo que queremos mapear? Pues este usuario. Muy bien. Entonces simplemente vamos a devolver todos los usuarios. Este error lo voy a quitar porque si estamos devolviendo un 200 significa que todo estuvo ok. Por lo cual no hay que ser tan específico. Y en el payload voy a devolver mis usuarios. Bien, este método está perfecto. Voy a aprovechar, voy a copiar esto. Me voy a crear el segundo método que se llama getUser. Pero ¿qué sucede? Que getUser necesita un ID. Entonces ese ID ¿de dónde sale? Pues vamos a utilizar la estructuración para sacar ese ID de request params, que es un objeto que tiene es una propiedad que tiene el objeto request. Entonces aquí esto va a ser un solo usuario y el método se llama getUser y le vamos a pasar ese ID que él requiere.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, mira, acá me acabo de dar cuenta que tengo un error. Aquí es users. Bien, aquí entonces user. Vamos a mapear. No tenemos que utilizar ya la propiedad map, sino utilizar directamente el mapper. Y lo mapeamos y enviamos nuestro user. Y todo ok. Con nuestro método create, pues simplemente este método que está creado, podemos venir acá y mapearlo. Vamos a crear una nueva constante que se llama user, es decir, mapper de user DTO de create user. Muy bien, entonces este error no es necesario. Vamos a devolver simplemente el usuario, y cuando se crea un nuevo recurso, pues es recomendable devolver un 201. Entonces ya esto es un create. Entendemos que se creó y estamos devolviendo el recurso creado. Exactamente. Entonces vamos a proceder creando nuestro método asíncrono de update user, que recibe un request y un response por parte de Express. Pero necesitamos también un body y necesitamos un ID, si se recuerdan. Pues voy a comentar acá, duplicar, perdón, y voy a sacar mi ID de acá también. Y como es casi lo mismo, voy simplemente a llamar, o bueno, si lo voy a dejar así mejor, voy a llamar directamente a Huella this user service update user, perdón, bueno, me ayuda, update user, y le voy a pasar el ID y le voy a pasar el user, y simplemente vamos a retornar un 204 de express status. Vamos a especificarle el código 204. No debemos retornar ningún contenido, porque ya se entiende que el usuario se está actualizando dicho recurso. Pues igual con el método de delete, que es el último del controller, simplemente necesito un ID. Bien, y aquí es delete user. Muy bien, y simplemente una vez que el recurso se borre, no debemos tampoco retornar nada. En caso de que falle algo, bueno, aquí es body, perdón. En caso de que falle algo nuestro controller, recuérdense que tenemos un middleware que captura todos los errores y nos devuelve la información adecuada. Que eso lo vamos a mejorar más adelante en un video dedicado al error handlings para manejo de errores. Ok, ya tenemos, señores, nuestro repositorio, nuestro servicio, nuestro domain y nuestro controlador. Entonces ahora quedan las rutas. Entonces vamos a venir acá. Voy a duplicar esto 3 veces más. Voy a poner que esto es un get, y ese get recibe un ID y es obligatorio con los .id. Entonces el método se llama getUser y vamos a dejarle el bind por el momento. El post no recibe nada, pero sí el delete y el update sí también necesitan un ID. Entonces el método acá tiene que ser un put, método put para actualizar, y aquí el método delete. Entonces el método también acá es delete user en vez de create user. Muy bien, por el momento esto está súper bien. Acá también está súper bien. Entonces vamos a probar. Simplemente voy a intentar correr el proyecto. Si se fijan, se insertaron todas las tablas con su respectiva relación. Vamos a visualizarlo en dicha tabla. Ok. Para esto voy a ir a users, voy a recorrerlo, y fíjense que tenemos una nueva entidad. Tenemos ID, name, last name y classroom. De hecho, es probable que ustedes tengan un error porque ya tenían una entidad creada. Entonces, déjenme hacer lo que hay que hacer para que ese error no se les presente ese error. Voy a simplemente poner esto grande. Voy a eliminar esa base de datos por completa. Lo voy a hacer gráficamente para hacer un poquito más rápido. Voy a copiar este nombre para volverla a crear. Y voy a venir aquí, le voy a decir Create Database y voy a crear mi nueva base de datos de desarrollo. Bien, entonces voy a pausar el proyecto y voy a ir a la tabla, a la configuración, perdón, que eso se encuentra acá en config de development, y voy a agregar un nuevo atributo que se llama login.
logger, perdón, o login, déjenme validar. El caso es que es false. Esto sirve para no tener que estar visualizando cada vez que corramos el proyecto todos esos queries que realmente no tienen mucho sentido. Es login. La propiedad se llama a sí mismo. Entonces, si yo corro, ya yo no voy a ver todos estos queries acá, sino que simplemente voy a ver application running on port 5000, perdón. Entonces, corro mi aplicación. Efectivamente, ya no vemos los mensajes. Y si vamos a nuestra base de datos, vemos que todo está perfectamente bien. O sea, tenemos un ID, tenemos un name, tenemos un last name y un classroom ID. Que si se fijan, aquí tenemos todas nuestras tablas. Y si voy a user y voy a alter table, esto es nullable. O sea que podemos insertar un usuario que no tenga realmente un curso. Que de hecho lo vamos a hacer para probar, aunque no deberíamos, pero vamos a hacerlo simplemente con el fin de testear. Bien, entonces vamos a abrir Postman. Lo voy a poner grande. Y vamos a ejecutar localhost. Tengo tanta cosa aquí, vamos a ver. HTTP localhost 5000 API users. Bien. Voy a hacer un get de esto. Y no tengo, es users que se llama, disculpen. Y nos sale el payload vacío. Claro, porque no tenemos nada. Entonces vamos a insertar algo. Voy a utilizar esta misma ruta. Voy a crear un post. Voy a darle a body, row. Le voy a especificar que es un JSON. Y procedemos a crear un nuevo usuario. Para esto vamos a colocarle la propiedad name. Voy a colocar Marlon. Muy bien. Recuérdense también la propiedad de last name. Y voy a decir mi apellido, Espíritu Santo. Muy bien. Entonces me acabo de acordar de que la entidad de nuestro dominio, en este caso user business, cuando estamos creando un usuario, eso nos retorna una entidad de base de datos. Entonces, para poder ser mapeada la entidad de dominio, que luego será mapeada la entidad de DTO, de user DTO, es recomendable pasarla a JSON, utilizar el método toJSON de Sequelize para que este modelo, esta entidad de base de datos, se quede simplemente con las propiedades que le indicamos en el modelo de base de datos, valga la redundancia. Entonces simplemente guardamos, reiniciamos nuestro servidor, volvemos a Postman y ahora hacemos el request. Si se fijan, ya tenemos exactamente el usuario creado con el ID número 1. Entonces si vamos a nuestra base de datos y ejecutamos el query de la tabla de users, pues vamos a fijarnos vamos a ver si tengo la base de datos seleccionada. Bien, no, es que tenemos que hacer este query, seleccionar esta base de datos acá y volvemos a ejecutar el query y ya tenemos nuestro primer usuario insertado y tenemos el classroom ID null porque recuérdense que ese campo es nullable, que no debería de serlo, pero en este caso como con fines de prueba sí lo es. Entonces ya simplemente tendríamos nuestro CRUD completo básicamente del usuario. Podríamos verificar haciendo el get nuevamente. Fíjense que aquí solamente se me devuelve un modelo, pero si yo hago un get, eso va a ser un array de todos los usuarios. Vamos a proceder acá a crear un nuevo recurso llamado Eddie, en este caso Thonic. Claro, los nombres van como letra inicial mayúscula. Muy bien, voy a cambiar el método post y voy a crear un nuevo recurso. Y perfectamente, se crea un nuevo recurso con el ID 6. Para esto vamos a verificar en nuestra base de datos y lo ven que efectivamente tenemos se insertó correctamente. Entonces, antes de actualizar, que es el método que tenemos ahora que probar, vamos a realizar unos cuantos cambios. Si recuerdan, nuestro modelo del domain de users tiene un ID que está inicializado en 0. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo estamos enviando, aquí en nuestro body no indicamos el ID, sino que lo vamos a hacer de esta forma, pasándole el ID a través del parámetro en la URL. Entonces yo quiero actualizar de Thonic a Thonic2 el usuario cuyo ID no es el 5, es el 6, perdón. Entonces, ese ID llega por el params del request. Entonces, por default va a tomar la ID 0. Entonces, un comportamiento que tiene Sequelize es que como cuando no se restringe, se actualiza el modelo completo, incluyendo la ID. Eso lo vamos a agregar un poquito más adelante, pero para fines de rapidez, simplemente vamos a decirle que el user ID
que es el modelo que posee este usuario, va a ser igual al ID que viene el pull request, que le pertenece a ese usuario realmente. Y también tenemos algo acá que cuando estamos solicitando un usuario, recuérdense que esto que devuelve acá a nuestro repositorio es una entidad de SQLize. Entonces es buena práctica utilizar el método JSON para convertir a una entidad de un modelo del mismo SQLize, pero sin las propiedades nativas. Este toJSON también es bueno aplicarlo acá en el update, aunque esta información no la estamos devolviendo al cliente, estamos mapeándola acá, que realmente es innecesario, pero para que no nos dé un error en un futuro. Entonces simplemente reinicio mi servidor nuevamente, voy a ocultar esto acá y volvemos acá. Entonces recuerden, para actualizar un usuario en el endpoint debemos colocar el ID del recurso que queremos actualizar y colocarle algún cambio. Aquí por ejemplo yo quiero poner edit y voy a enviar ese request. Y si lo envío, tenemos un pequeño error. Vamos a validar en nuestra consola y nos dice que update to JSON is not a function. Entonces simplemente voy a proceder en este caso a poner un breakpoint. Vamos a ver en la base de datos de que todo pasó correctamente. Y se fijan, se actualizó correctamente. Tenemos edit y Thonic 2. Entonces el error está pasando acá. Voy a intentar actualizar nuevamente. Voy a colocar un breakpoint acá para ver qué es lo que está sucediendo. Y update user solamente nos trae, claro, el ID insertado, o sea, el elemento, los rows que fueron afectados. Por lo tanto, este toJSON acá es innecesario, disculpen. Entonces reiniciamos el servidor y vamos a actualizar y volver a Edithonic a su nombre original sin la T y vamos a actualizarlo nuevamente. Como ven, este breakpoint ya no es necesario y debería de retornar un 204 no content exactamente. Pero si venimos al get y quitamos o queremos ver específicamente este recurso, el número 6, fíjense que corresponde a Edithonic, y si quito este 6 va a hacer referencia a la ruta de todos los usuarios. Por lo tanto me retorna un array con los users que tengo en la base de datos. Nos queda por probar entonces el método delete. Vamos a borrar el usuario 6 que es Edithonic. Si yo presiono send tenemos otro error más. Vamos a ver, dice que user is not defined. ¿Dónde? En user. Fíjense acá cómo nos muestra. Es bueno leer los errores. En la línea 45 del controlador de usuario. Pues vamos a ir allá. Vamos a movernos a la línea 45 y nos dice que user is not defined. Es cierto, aquí no se le pasa a un usuario, aquí simplemente se le pasa un ID. Volvemos a reiniciar nuestro servidor, volvemos a ejecutar este código y efectivamente nos retorna un 204. Y si vamos a la base de datos solamente deberíamos tener a Marlon. Bueno, eso ha sido todo por en esta ocasión. Nos veremos en la próxima completando las demás entidades y agregando mucha más funcionalidad a nuestra API. Así que nos vemos en la próxima.